Tierra Grata, nosotros siempre pensamos en hagamos bien para las personas, pero que también sea bien para el planeta. Entonces era como devolver a la tierra lo que te da, y uno de nuestros valores es la gratitud. Estamos hablando de que han llegado zonas donde si las escuchamos no sabemos ubicarlas en el mapa. Ajá. Pero hemos vivido por 10 años y no ha sido como una obra de caridad por 10 años, ¿no? Queríamos ayudar. Y las soluciones las regalábamos a la comunidad. ¿Durante cuánto tiempo yo puedo hacer esto? Entonces dijimos, bueno, esto tiene que ser sostenible con las personas con las que estamos trabajando. Hemos visto a la comunidad no como un beneficiario, sino como un usuario. Y eso cambia mucho como la forma también en cómo lo hacemos. ¿Cuánto se están gastando en velas? Y descubrimos, por ejemplo, que lo que pagan hoy por la mensualidad por tener un sistema de energía solar es como 3 veces menos de lo que ya se gastaban en velas. Hoy, por primera vez en Speaker, tenemos una invitada súper especial. Pero antes de hablar de ella, quiero hablar de que en Colombia y mucho más allá de Colombia, existen comunidades en las cuales el agua, la luz, saneamiento adecuado son importantes, y que cosas que para nosotros que vivimos aquí en la zona urbana son muy básicas, para ellos significan un cambio total en su calidad de vida. Es por eso que nuestra invitada de hoy ha roto barreras en eso, lo que significa innovación social sostenible, y me enorgullece que hoy nos esté acompañando aquí en Speaker. La conozco desde hace muchos años y sé que poquito a poquito, y hace muy poco cumplieron 10 años de tener esa organización, y por eso la felicito, porque ha roto los esquemas de las estructuras convencionales en el tema de la innovación social. Hoy no vamos a hablar de sostenibilidad con marketing, sostenibilidad de números, propaganda, nada. Hoy vamos a hablar de innovación social real. Y por eso con nosotros nos acompaña Jennifer Colpas, una mujer excepcional. Fue catalogada por el CNN como héroe CNN e innovación social. Tiene los reconocimientos que ustedes quieran, pero más allá de eso, una persona espectacular, muy sencilla, muy noble, y con su nobleza ha llevado el cambio de la vida de muchas personas en Colombia y en el mundo. Jennifer, bienvenida a Speaker. Muchísimas gracias, Damián, muchísimas gracias por la invitación. Sí, como decía, nos conocemos hace mucho y siento que es como una conversación entre amigos que se conocieron al inicio y ahora, después de muchos años, volvemos como a adelantar cuaderno, como dicen, a ver qué ha pasado, qué ha pasado en este tiempo. Ok, háblanos un poquito de quién es Jennifer Colpas y qué es Tierra Grata, y en estos 10 años, en retrospectiva, ¿qué ha surgido de todo esto? Bueno, Jennifer es una mujer costeña. Yo nací en Barranquilla, he vivido en Cartagena, en Santa Marta, y creo que soy muy orgullosa también de decir que se pueden hacer muchas cosas desde la región para la región. Y Tierra Grata también es eso, es una organización que nace en uno de los barrios más pobres de la ciudad. Hace 10 años, un grupo de voluntarios sentíamos que teníamos que hacer algo por la ciudad, pero por esa ciudad que no le llega el agua, la luz se la tienen que robar con unos cables y no tienen un baño. Teníamos que hacer algo por esa ciudad, porque si no era el Estado. Ya existían muchas innovaciones alrededor del mundo que estaban llevando energía solar, baños secos y diferentes soluciones de agua. Y lo que nosotros comenzamos a hacer fue conectarlo con las personas que tenían la necesidad. Entonces así nacemos. Y en estos 10 años, bueno, ha sido muy bonito ver cómo creció todo desde un sentimiento como de injusticia e indignación de, ok, aquí hay que hacer algo porque, pues, o sea, que alguien lo tiene que hacer. Como no es posible que todavía en pleno siglo XXI estas cosas sigan pasando. Y entonces verlo hacia atrás es encontrarse también como con amigos que comenzamos juntos. En esa celebración que hicimos de los 10 años, había como profesores que fueron los primeros que creyeron en lo que estábamos haciendo, los voluntarios de ese momento, las lideresas y los líderes que nos creyeron también, porque trabajar con comunidades rurales, cuando nosotros comenzamos en 2015, todavía no estaba ni siquiera firmado el acuerdo de paz. Entonces la narrativa, estábamos hablando de un país todavía en guerra y nosotros comenzamos a trabajar en los Montes de María. Wow. Entonces mirar hacia atrás y ver todo eso, o sea, como el momento histórico donde comenzamos a trabajar, lo que eso significó, lo que significó para la familia, fue como muy, muy bonito verlo, y se siente como una alegría como muy tranquila también de saber como la satisfacción de todo lo que se ha hecho, que sin duda no es fácil hacerlo como desde este lugar para este lugar.
Ya hemos llegado a 9 departamentos del país, nacemos acá, pero hemos llegado hacia las dos puntas, super norte y suroccidente del país. Y bueno, sí, como muy, muy tranquila y muy feliz también por las personas que nos rodean del equipo. Hay muchos que llevan la mitad del tiempo trabajando con nosotros también, entonces eso también da como una satisfacción bonita de saber Espectacular. eso. O sea, estamos hablando de que han llegado, y me voy a adelantar un poquito a todo esto, han llegado a municipios, zonas donde si las escuchamos no sabemos ubicarlas en el mapa. Ajá. Entonces, en retrospectiva, Jennifer, en estos 10 años, como Jennifer, ¿eso qué significa para ti? O sea, ¿qué significa? Y nosotros en Speaker tenemos un término que se llama Human iOS, que es el ser humano como Ujú. sistema operativo perfecto, Ajá. pero natural. Ujú. Como Jennifer, ese human o es de Tierra Grata, ¿qué Ujú. significa? O sea, Ujú. ¿cómo lo sientes? Ujú. Hace poco justo hicimos como el ejercicio de cuál es la cultura grata que nosotros llamamos. ¿Qué significa ser? Que ¿Cómo por qué ahí lo tienes significa ser? publicado en la página. Ajá, ¿qué significa Ok. ser tierra grata? Y lo definíamos como en cosas del día a día. Por ejemplo, en la oficina andamos sin zapatos, por ejemplo, o siempre tenemos puff o lugares como más cómodos de sentarse como así, o somos así tal cual como me ves, como muy sencilla y muy tranquila y muy relajada. Pero también tenemos todo un sistema de medición de indicadores, de impacto, de metas, etcétera. Entonces, eso hace parte como de la cultura. Claro, al final también la organización es el reflejo de lo que es el líder, ¿no? De casi de su personalidad, de su forma de hacer las cosas, etcétera. Entonces, hay varias cosas que pasaron en estos 10 años que las recuerdo y digo como que fue como increíble. Hay cosas que nunca pensamos que iban a pasar, como tú decías, lo de CNN Héroes, por ejemplo. O también fuimos reconocidos por la fundación de Bill Gates, o ser reconocidos por la ONU, Medio Ambiente. O sea, nada de eso fue pensado, ni imaginado, ni soñado cuando dijimos, Nada de eso fue vamos a planeado durante cuando ustedes te para imaginaron Tierra nada, Grata. para nada. Fue como que vamos a ayudar a estas personas y ni siquiera sabíamos cómo hacerlo, porque además todo lo que hacemos es bastante ingenieril y no soy ingeniera y ninguno de los que estuvo durante muchos años, ninguno era ingeniero. Entonces siempre ha sido como unas ganas genuinas de querer hacer algo y si para hacer ese algo hay que aprender y sumar más personas y etcétera, pues lo hacemos, ¿no? Eso ha sido siempre como que también hace parte del ADN de Tierra Grata y es como si no sabemos preguntamos, nunca nada es imposible, si no sabemos la inventamos, ¿sabes? Como que eso creo que ha hecho también que sigamos vivos después de 10 años y que aún haya como más gasolina, más sueños y más cosas por hacer y Bueno, por venir. fíjate, eso que tú estás diciendo es un dharma que nosotros en Speaker hemos como que acogido y es mejor hecho que perfecto. ¿Sí? Me encanta. Ajá. Entonces, nosotros aquí, y para contarte un poquito de Speaker, iniciamos con un micrófono y una cámara. Ajá. Y hoy pues hemos avanzado y hemos ido haciendo. Pero la historia de esto es que personas como tú cuenten la historia y que esta historia se convierta en una experiencia realmente inolvidable para todos aquellos que en este momento nos están escuchando, sepan que la innovación social en Colombia sí se puede. Y sobre todo, la innovación social tecnológica, que tú lo has dicho, no son ingenieros, nacieron como emprendedores sociales. Y uno se piensa y uno dice, ¿cómo llevaron luz unas personas que no son ingenieros a territorios que ni siquiera conocemos en Colombia? ¿Cómo hicieron para colocar un baño en una montaña por allá, una en la alta montaña montada sí. allá en los Montes de María? Sí. ¿Sí? O sea, temas como esos son los que hoy vamos a tratar en Speaker. Y bueno, nuevamente darte la bienvenida, Jennifer, y para adelante. Socio. Jennifer, escuchándolos hablar y conociendo un poco la historia de Jennifer, quiero primero que todo expresarte mi admiración por la mujer que eres y por ese proyecto de vida que has construido como Tierra Grata. Y pensar que ya son 10 años, me imagino que para ustedes ha sido todo un reto. Y ahí viene una palabra que está muy de moda, que en diferentes facetas de mi día a día las escucho y es la sostenibilidad. Entonces, y también relaciono mucho lo que haces, ese propósito, porque ahí también hablamos mucho de propósito. Los japoneses lo llaman el Ikigai. Sí. Y de verdad que escuchándote hablar, veo reflejado en ti, en tus palabras, en tu mirada, en tus gestos, ese propósito de vida de hacer algo por las comunidades más vulnerables.
lastimosamente toca que personas como tú, como nosotros, y esos que hacen parte del círculo de Tierra Grata, hagan lo que el Estado no hace. Es como algo a la vez es triste porque debería ser el Estado el que cumpla con eso. Pero gracias a Dios existen personas como tú. Sí, gracias. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿de dónde nace esa misión? ¿De dónde nace el nombre de Tierra Grata? ¿Y cómo ha hecho Tierra Grata para hacer un proyecto sostenible? Bueno, Tierra Grata lo cofundamos varias personas. Entonces siempre decimos como que cada persona tuvo como ese propósito, ese por qué llegó como a ese momento de Tierra Grata. El mío viene, yo tenía 21 años, yo hice negocios internacionales, y yo fui a hacer mis prácticas a la India. Yo lo que hacía era básicamente revender hosting y dominio. Por allá, en el otro lado del mundo. Pero en ese otro lado del mundo, en la India, un país tan súper desigual, no, igual tan desigual como el nuestro, solo que a una magnitud gigante, porque es gigante. Ahí yo lo que comencé a sentir internamente era un conflicto entre esto que estoy haciendo todos los días, como para qué es, y esto que está acá afuera, que yo veo que me dolía muchísimo cada vez que yo veía como familias enteras debajo de un puente, un tema de saneamiento como absurdo, como muy, muy doloroso, muy feo. Entonces, desde los 21 años comenzó como esa pregunta interna, que yo creo que ahí comienza como la pregunta de quiero buscar mi propósito, que en ese momento, o sea, no lo entendía así, era otro. Exacto. Luego hice un posgrado en responsabilidad social, como intentando conectar los dos puntos, como listo, en la empresa puedo hacer bien. Y ahí fue entonces, luego regreso a Colombia, hago voluntariado para varias organizaciones, donde conozco a los otros amigos, y fue como listo, hagamos algo. Entonces ese fue como mi porqué de hacerlo. Tierra Grata, nosotros siempre pensamos en hagamos bien para las personas, pero que también sea bien para el planeta. Entonces nuestras soluciones, por ejemplo, son energía solar, son baños secos que no utilizan agua, son diferentes soluciones de agua potable también que son amigables para el medio ambiente. Entonces, uno de los primeros logos de Tierra Grata era como una regadera con vista desde arriba, ¿te acuerdas? Sí, señor, me acuerdo. Es una regadera. Tengo que cambiar porque era siempre explicar. Pero era eso, o sea, entonces era como devolver a la tierra lo que te da, y uno de nuestros valores es la gratitud, que todos los lunes es nuestro ritual de que agradeces hoy, y la gratitud siempre está ahí. Entonces de ahí viene el nombre de Tierra Grata, y lo seguimos haciendo, ¿no? O sea, a veces nos dicen como que, y ustedes no se plantan árboles y hacen cosas más verdes. No exactamente, pero sí siempre está pensado porque eso hace que lo que hacemos sea diferente, o sea, hace nuestro cómo, porque el cómo, o sea, llevar servicios básicos puede ser tirando cable, partiendo, no sé, haciendo tubería, pero ese como nuestro fue ayudar a las personas, pero que también ayudar al medio ambiente. Exacto. Que hoy es mucho más relevante, o sea, hace 10 años no se hablaba de cambio climático, se hablaba de calentamiento global, pero ahora, por ejemplo, hablar de cambio climático significa también decir que, ok, o sea, si hay más lluvia como esta que hemos tenido, o si hay más sequía, significa entonces que las personas van a estar más pobres, sobre todo las que están en el campo, porque están más vulnerables, que es más difícil que van a tener agua, que más, o sea, todo va a ser más difícil. Entonces nosotros afortunadamente siempre conectamos como esos dos puntos. Ok, perfecto. Muy, muy, muy chévere esa historia y digamos el resultado que, como bien nos decías, que ha llegado a sectores bastante vulnerables y que se alinea con ese propósito de vida que ustedes se han planteado en Tierra Grata. Más allá de los números, porque esto tiene que tener también un componente financiero para poder ser sostenible. ¿Cómo viven ustedes en Tierra Grata ese impacto social, más allá de un balance financiero? ¿Cómo miden eso? ¿Qué indicadores tienen ustedes con respecto al impacto social que tiene el proyecto? Me decía que siempre, o sea, como que desde afuera se ve como muy relajado, muy tranquilo lo que hacemos, pero hay como una rigurosidad siempre. Nosotros de cada programa con el que trabajamos hay una matriz de indicadores, y cada uno de esos indicadores se miden cuando se hace un proyecto. Entonces, de los temas de agua, por ejemplo, hay, ok, ¿cuántas personas hoy tienen acceso a una solución de agua potable? Y en el diagnóstico inicial se hace, ok, ¿cuántas personas tienen incidencia de alguna enfermedad relacionada con falta de agua potable? Por ejemplo, diarrea, dolores de barriga, etcétera, etcétera. ¿Cuánto es el gasto que tienen, si lo conocen, en medicamentos de temas de agua potable? ¿Cuánto se redujo el gasto? Por ejemplo, en el tema del baño, si es que redujeron la percepción de inseguridad para ir al baño, principalmente para las mujeres.
en el tema de la energía, por ejemplo, si aumentaron sus horas productivas, si ahora pueden estudiar, cuántas horas pueden estudiar o trabajar más allá de las 6 de la noche que ya no hay. Entonces, cada programa tiene como una matriz de indicadores. Actualizamos cada vez que ya sentimos que está un poco obsoleta la teoría de cambio, que de ahí luego nacen los indicadores. Y quería como aprovechar para mencionar que lo han dicho varias veces, como que sí es un tema social, pero hemos vivido por 10 años y no ha sido como una obra de caridad por 10 años, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho desde el inicio siempre fue, al inicio realmente no estaba claro como qué onda, queríamos ayudar. Y las soluciones las regalábamos a la comunidad. Pero lo que nos dimos cuenta era que no iba a ser sostenido, o sea, durante cuánto tiempo yo puedo hacer esto. Y de hecho, una de las primeras como acciones de recaudación de fondos que hicimos fue vender una rifa y hacer una fiesta. O sea, cuántas fiestas íbamos a hacer durante cuánto tiempo, o sea, cuántas rifas íbamos a vender, y eso no era lo que queríamos hacer. Y que llega un momento en que la gente se fastidia de tanta Exacto, rifa y como que tanta ajá, ya fiesta. no estaba comprando una rifa. Entonces dijimos, bueno, esto tiene que ser sostenible con las personas con las que estamos trabajando. Entonces decidimos tener un modelo híbrido en donde si bien hay una parte que es subvencionada, hay otra parte que es pagada por las mismas personas que reciben la solución. Entonces nosotros siempre hemos visto a la comunidad no como un beneficiario, sino como un usuario. Y eso cambia mucho como la forma también en cómo lo hacemos. Porque si yo veo a la comunidad como un beneficiario, entonces yo hago el baño más barato que encuentro, como yo quiero que sea, y se lo entrego como pueda. Pero si es mi usuario y él va a pagar una parte de ese baño, o todo el baño, o todo el sistema de energía solar, es como, ok, lo tengo que escuchar, tengo que satisfacer sus necesidades, y tiene que ser más pensado para él. Entonces, claro, eso cambia mucho toda la estructura del modelo. Exactamente, nosotros, nuestro ¿no? modelo Y seguramente esa persona se va a sentir satisfecha con el valor que está pagando porque está recibiendo lo que él espera. Exactamente. Que hay un ganar-ganar allí tanto para el usuario como para la organización. Exactamente. Entonces, hoy nosotros somos una fundación que tiene una empresa social, y que esa empresa social tiene dos unidades de negocio. Una unidad de negocio que es más comercial, pero que todo digamos, las utilidades van a la otra unidad de negocio que es 100% social, que es donde microfinanciamos sistemas de energía solar en la última milla, como nosotros decimos, en lo más lejos que se puedan imaginar, por allá 8 horas desierto adentro en La Guajira. Microfinanciamos los sistemas en un valor que ellos pueden pagan 35,000 pesos mensuales. Entonces, digamos, hemos construido el modelo de esa forma, pero siempre fue pensado cuando nos dimos cuenta como, o sea, cuántas fiestas, es como, ok, ¿cómo se estructura esto para que, si bien no somos una organización con ánimo de lucro, pero eso se tiene que sostener de alguna forma? Entonces tiene un modelo diferenciado que se sostiene por los mismos usuarios, una gran parte de lo que hacemos. El mensaje a las personas que nos están viendo y que quizás tienen hasta un modelo de negocio similar al que ustedes han implementado, podríamos decir que desarrolla un producto, desarrolla un servicio que la comunidad lo va a pagar y que va a ayudar a ser sostenible y digamos que se vuelve una economía circular, ¿cierto? Así es, tal cual. Sí, y nosotros nos dimos cuenta que al principio nos daba como miedo cobrar, que puede ser que también se piense como, hasta ni siquiera si estás trabajando con una población en situación de pobreza como la nuestra, uno dice, ay, no sé, si estoy vendiendo vasos, no lo voy a poner tan caro porque de pronto la gente no lo compra. Nosotros era más miedo todavía, era como, pero ¿cómo le vamos a cobrar? Si es que no tienen nada. Pero sorpresa, pues algo tienen, o sea, poquito claramente, pero de ese poquito ellos están dispuestos a pagar por algo que ellos saben que les va a mejorar su calidad de vida. Y claro, y si es un valor que tú entiendes cómo es su economía, nosotros hacemos encuestas de, ok, cuántos son los ingresos familiares, y decimos, ok, listo, cuántos se están gastando en velas, y descubrimos, por ejemplo, que lo que pagan hoy por la mensualidad por tener un sistema de energía solar es como 3 veces menos de lo que ya se gastaban en velas. O sea, que ya algo estaban gastando en una solución que ni era sostenible. Ellos tenían miedo. Me acuerdo una señora nos decía como, en la noche casi no duermo porque qué tal que la vela se caiga. Sí, el colchón donde mi hijo estaba durmiendo, que está enfermo, y era como, claro, o sea, ¿cómo es posible? Eso es válido. Fíjate, y tú has mencionado una palabra muy importante, Jennifer, y es tema de indicadores. Tema de indicadores. Muchas de las empresas convencionales que están en torno y giran en torno al tema de la innovación social se mueren por mostrar indicadores. Y tú has mencionado, y por lo que veo, tus indicadores no tienen nada que ver con números convencionales. Tienen que ver más con números de mejoramiento de calidad de vida, números como que tu productividad mejoró, números como que, hey, antes si te acostabas tarde con una vela, te daba miedo de... O sea, esos indicadores tuyos, ¿cómo se implementan o cómo hacemos para lograr que
otras entidades que están en el mismo ruta que tú estás puedan hacerlo. ¿Cómo impacta eso y cómo es ese ritual en tu organización que otras entidades como que te siguen o que ya conocen y que nos están viendo y que quieran innovar en el tema social pueden lograrlo? ¿Cómo pueden hacer para lograr eso? Sí, yo creo que de pronto hay que estar un poco como obsesionado con el impacto y ser bastante autocrítico en lo que estamos haciendo, porque claro, yo podría tener indicadores solamente cuantitativos que me digan, no sé, cuántos sistemas de energía instalé, cuántos baños instalé y cuántos recursos de agua entraron, instalé, cuántos salieron. pero ok, eso realmente está cambiando la vida de alguien. O sea, si hoy te doy un sistema de energía solar, va y nunca más te vuelvo a ver, o sea, eso realmente cambia. Entonces creo que uno hay que tener como mucha autocrítica y mucha como autoexigencia de entender y estar muy conectado como quiero resolver realmente, o sea, quiero que las personas salgan de la pobreza en la ruralidad. ¿Y cómo hago que las personas salgan de la pobreza? No solamente entregándole algo y nunca más lo vi, o sea, es, no sé, entendiendo también si eso, o sea, generó una transformación real. A veces nosotros nos encontramos con impactos que no habíamos previsto, por eso revisitamos varias veces la teoría de cambio. Por ejemplo, nos decían, nosotros ponemos también postes en canchas y parques y calles que son oscuras de noche y se ponían las familias como a jugar dominó afuera y esas cosas nosotros pues, no nos imaginábamos, nos decían, no sé, las personas mayores como que salen, no sé, a la iglesia a las 6 de la tarde, regresan a las 8 y se pueden caer. ¿Sabes? Si tú no vives en el barrio donde no hay alumbrado público, no te imaginas que eso puede ser un impacto que está generando. Okay. Entonces creo que el acercarse a las personas, el hablar con ellos y el estar como muy conectado con o sea, qué es lo que yo realmente quiero hacer. Para nosotros queremos reducir la pobreza rural y tenemos como, y sabemos que con al menos que la persona tenga energía, agua y saneamiento, y también estamos llevando internet ahora a las escuelas, wow, eso se reduce el 20% de pobreza rural. Entonces creo que sí hay que ser muy autoexigentes. Y, o sea, lo más fácil es decir, nosotros hemos instalado más de 3.500 soluciones. Sí, pero, ajá, okay, pero ¿y qué ha pasado con la persona? Que por lo general esos son los números que muestran, pero no muestran el back de esos 3.000 soluciones, que realmente es lo que Tierra Grata ha logrado impactar. Entonces, yo te quiero preguntar, Jenny, escuchamos hablar, ¿y dónde está el Estado? Sí, también quiero saber. No, yo lo he visto, Y lo has visto en las curvas, porque mira que tú dices, hemos llevado agua, hemos llevado energía, ahora están llevando internet a las escuelas. Cuidado con los prestadores de servicios de internet. Ojo. Tierra Grata en algún momento ha tenido algún acercamiento por parte del Estado, le han tocado las puertas o viceversa. Quisiera que nos contaras, porque eso también hace parte, digamos, para los emprendedores, donde el gobierno estimula y para mí en lo personal, el gobierno debe estar ahí viéndolo a ustedes como ese aliado, ese brazo derecho de trabajar en conjunto. Sí, sí. ¿Ha sido así o no ha sido así nunca? Sí, no, pues nosotros siempre nos hemos visualizado justamente como lo mencionas sí, yo siempre le he dicho al equipo como vamos a estar preparados para cuando podamos trabajar con el Estado, decir mira todo lo que hemos hecho, este caso de estudio, nosotros somos los que sabemos trabajar en la última milla donde es muy difícil llegar, el Estado no está. ¿Y por qué el Estado no está? Por varias cosas, o sea, N cosas que la mayoría sabemos, pero hay una cosa que nosotros identificamos y por eso nuestra solución, o sea, la innovación social es como atraviesa todo lo que hacemos y es las soluciones tradicionales del Estado y más hace 10 años es energía con cables, torres. Saneamiento con tubería y acueducto también. ¿Cómo llevas eso a la mitad de la montaña, a la mitad del desierto, atravesando un río? Es muy difícil. Entonces ahí cuando nace unas tecnologías sociales y todo el tema de innovación social y eso, ok, nosotros tuvimos que diseñar un baño que fuera plegable y que fuera de madera plástica para poder llevar hasta... Madera plástica. Madera plástica y que se cierra y se lleva así en el baúl de un carro y se monta en un burro de nuevo y se lleva hasta los Montes de María de arriba, porque qué ferretería, qué bloque, qué cemento, o sea... Okay. Sí, entonces claro, y el Estado lo hemos visto justamente en las obras que son abandonadas, porque son, bueno, grandes infraestructuras que seguramente costaron mucho, pero hay algo que no dejaron ellos y que nosotros hacemos muy bien también cuando descubrimos eso y es dejar una capacidad instalada. O sea, si no hay alguien que sepa qué onda, si esto es un inversor, una batería, un qué, y dónde muevo qué, y qué es lo que tengo que hacer, tenga la capacidad de solucionar. Exactamente. Y ahí creamos una estrategia que se llama Los Guardianes. Son personas de la misma comunidad que acompañamos en... hacen parte del proceso. Exactamente, capacitación técnica, si pasa algo,
digamos, técnicamente ellos nos llaman, si pueden resolver lo hacen, si no nosotros vamos, y eso lo hicimos en pandemia. Teníamos que instalar unos sistemas de energía solar, fue como, no vamos a poder salir, pero ya los capacitamos, ellos los deben poder hacer, y los mandamos y ellos solo los instalaron. Y desde ahí fue como, ok, esto funciona y lo tenemos en el modelo de negocio que les pagamos, los contratamos por instalar los sistemas de energía solar, hacen mantenimiento, etcétera. Entonces, sí, o sea, el Estado está ahí y nos enseñó qué es lo que está mal, qué podemos hacer mejor. O sea, fíjate que tú has dicho algo muy, muy chévere y es, no se detuvieron ante la incertidumbre, sino que lograron sobrepasarla y adicional a eso generaron manos de obra dentro del modelo y la tecnología que ustedes estaban implementando. O sea, cualquier otro pensaría egoístamente diciendo, no, el proyecto es mío, yo lo instalo, yo lo monto, yo lo hago, el know-how es mío, sino que al contrario, ustedes se desprendieron y lograron que personas lo acompañaran y fueran parte del proceso de Tierra Grata. Ha habido una transformación, transferencia de conocimiento y empoderamiento, y eso hace que los habitantes, los lugareños se sientan, digamos, empoderados. Y se genera apropiación. Correcto, exactamente. Que es lo más importante, porque cuando tú le entregas a alguien, una persona, y no lo siente como, lo abandona, y muere el proceso y muere el proyecto. Oye, espectacular esto que estoy oyendo. Sí. Wow. Sí, 10 años. Verdad que, no, y mira que analizo algo y que actualmente se habla mucho de innovación, ¿cierto? De sostenibilidad, pero es algo que tú vienes haciendo ya hace mucho tiempo, ¿cierto? Entonces, la innovación social, para esas personas que vienen detrás, que están iniciando, ¿qué le dirías tú a nivel de tips como de la innovación social? ¿Qué es lo que deben tener presente? Porque sé que para ti ha habido muchas dificultades que han sabido sortear. O sea, ¿qué le dirías a esas personas que también están haciendo ese proceso de una innovación social? Bueno, nosotros siempre definimos innovación social como tomar, no necesariamente inventar algo nuevo, pues la rueda cuadrada ni nada, sino como hoy hay algo que sí es como diferenciado, que yo traigo a un contexto diferente y ahí sí genera una transformación social, ¿no? Y lo que nosotros hemos hecho es adaptar esas soluciones que existen a un contexto específico y que genera, digamos, una transformación al final. ¿Y qué les recomendaría? Nosotros siempre y hasta ahora hemos sido obsesionados con el problema de la pobreza rural y el escuchar mucho a la comunidad. Nosotros también tenemos todo un proceso de intervención social que ha nacido de todos estos años de escucharlo, y hay un momento que se llama la co-creación. Y en la co-creación es donde, ok, listo, vamos a llevar baños, pero no es como el baño que yo me imagino en mi casa, que es al lado de mi cuarto. Una vez, en uno de los ejercicios que hacemos es que les entregamos cartulinas y ellos diseñan el baño también con palitos, etcétera, y el baño está lejos de la casa. Entonces, claro, si yo no tengo un espacio de co-creación y quiero hacer innovación social, pero lo veo desde afuera, yo voy con mi baño para poner adentro del cuarto. Y es como, no, para mí. Voy a usar un dicho muy popular: el que conoce el mal de la olla es el palote, ¿cierto? Exacto, el que está ahí. Entonces claro. Y mira que ella dijo algo muy importante y es: enamórate del problema. Eso es algo que yo aprendí en una conferencia de innovación con Alejandro Ebrard, donde hablaba de enamórate del problema. Entre más tú te enamoras del problema, más lo conoces y más fácil va a ser la solución que vas a proponer. Exactamente. Entonces, de ahí, de ese enamorarse del problema, es que también yo puedo innovar, porque nosotros comenzamos llevando literal era como una botella con agua adentro y que poníamos en el techo y solamente iluminaba de día, porque pues en situación de pobreza las familias lo que hacen es poner como los cartones y lo que pueden alrededor, pero no tienen ventanas. Entonces, claro, si yo estuviera enamorada de la solución, pues de pronto tendría una mejor botella o algo así. Pero como estoy enamorada del problema, entonces yo hoy no solamente llevamos soluciones al hogar, sino a las escuelas rurales y también a los negocios rurales. Entonces, de energía pasamos a saneamiento, a agua y ahora a internet. Entonces yo generé todos unos programas y unas soluciones alrededor del mismo problema. No como que voy a mejorar la solución, no he mejorado la solución. Yo he ampliado como casi que un ecosistema de soluciones para el mismo problema. Es como tener de un grano de café miles de soluciones. Miles de productos a partir del grano de café. Ok. Tierra Grata. Ya saben. Tierra Grata. Conózcanla, síganla en redes sociales. Todo lo que han hecho en 10 años. Espero que los conozcan. Si tienen algo que hablar, pues contacten a Jennifer.
Jennifer, ese modelo de negocio de Tierra Grata, dentro de la visión que ustedes tienen, ¿han pensado expandirlo a nivel internacional? Sí, en nuestros sueños siempre hemos ya estado, siempre lo escribimos en nuestra visión, ¿no? Tierra Grata 2030 en otros países de Latinoamérica. Igual sentimos que en Colombia hay mucho trabajo por hacer también, pero sí nos imaginamos también, y siempre es algo que hablamos mucho con el equipo, es que todo tenerlo como estandarizado, todo pensado por si mañana somos... Alineado con normas internacionales. Exacto. Entonces, cómo eso se replica fácilmente. Y lo hemos hecho ya, porque claro, somos un equipo que nace en Cartagena, el equipo base siempre ha estado acá, pero hemos tenido personas en el Cauca, hemos tenido personas, hoy tenemos un equipo parte en Santa Marta, en La Guajira. Entonces, claro, tú cómo pasas ese ADN a otras personas que además, cuando yo comencé, que nos conocíamos con Damián, o sea, yo era la persona que iba ya a hablar con la comunidad directamente, y de eso pasamos hoy a tener un equipo, hemos sido 15, hemos sido menos, hoy somos unos 9, pero claro, ¿cómo yo paso eso? De eso, como de esa mirada. ¿Cómo ese ADN que lo he llevado yo durante tanto tiempo se lo transmito a otra persona? Ajá, exactamente. Y hace parte del legado que me imagino tú quieres dejar, ¿no? Ajá. Bueno, eso me han dicho mucho y no lo había pensado como bueno, sí, pero o sea, como sin intención, creo que eso es lo que ha pasado un poco como en las comunidades y en el equipo un poco. Sí. Hablemos de liderazgo femenino y transformación cultural. Ajá. Mira, Jennifer, esto está pensado, yo no sé si fue por la cultura en la que nosotros vivimos, pero cuando hablan de innovación social, lo primero que se imaginan es a un hombre Ajá. metiéndose en el monte, Ajá. haciendo cualquier cosa, pero nunca se imaginan que una mujer está detrás de todo esto. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ha sido tu liderazgo femenino y cómo has logrado que personas de autoridad, porque yo sé que tú has estado en la mesa con mucha gente importante, tanto dentro como del país como fuera del país? De hecho, es un logro que CNN te haya catalogado como héroe CNN. La ONU tenga un reconocimiento. ¿Cómo ha sido ese liderazgo femenino que ha jalonado tanta gente? ¿Cómo que se vaya? Coco. Ve. Ahorita te llamamos a ti. Coco. No, porque no voy a estar tranquila. Bueno, sí, justamente, o sea, eso que tú dices tal cual es lo que ha pasado. Cuando, claro, yo sola era la que iba ya a la alta montaña, etcétera. Coco, no. Ah, pero claro, la pieza que va a jugar, porque se lo Corte comerciales. Esto lo pasas así, lo pones blanco y negro. Ahí viene. Bueno, queremos jugar, estamos trabajando. Me lo pasa esta parte, me gusta. Ah, está, ya llegó Cristian. Sí. Yo no me veo como sudada pegada así. Me borras, me maquillas. Cortes comerciales. Pues bueno, justamente así como lo mencionas, era como literal pasaba. Entonces, claro, yo llegaba ya, igual creo que sí, al principio casi que inconscientemente tomaba posturas o casi que me intentaba vestir como hombre sin querer, como por varias razones. O sea, ya tenía unas botas, tenía pantalones de ingeniero, que mi papá es ingeniero y me veía y me decía que vas para una obra, y yo no, me para la comunidad. La comunidad muchas veces me decía como, ¿dónde está el jefe? Y no viene tu esposo o tu novio, y era como, soy yo. Entonces, ok, soy la jefa. No hay novio, no hay hombre atrás, soy yo. Y además que al principio literal solamente era yo y otros amigos que estábamos, pero yo era la que casi todos los días, fin de semana, Ya todo, arriba. Entonces, actividades. claro, eso sí fue muy difícil al mismo tiempo, al principio, porque además, claro, es hablar con hombres tradicionales de la ruralidad, que hombres de montaña que están acostumbrados a tratar con personas. Más con hombres, y claro, entonces yo veía con un panel solar y hablar de cosas ingenieriles, pero siendo una mujer, pero sin ser ingeniera. Entonces, claro, ahí fue como construir confianza a partir de que ellos iban viendo que sí era verdad que se podía hacer, que sí era verdad que sin jefe hombre, etcétera, etcétera, también era posible. Entonces, eso. Y también como a nivel internacional, como tú decías, igual. Creo que quizás a veces afuera como que la tienen la mente un poco más abierta que acá, pero igual sucedía. Y como el liderazgo femenino que yo he intentado es como los femeninos siempre vienen como más desde el cuidado. Entonces puede ser que, claro, entre hombres hablen más lo que tú decías de los números. Entonces, claro,
yo tengo súper claro mis números, pero también yo sé que puedo hacer que tú seas sensible contándote una historia de algo de la comunidad que pronto otro hombre no te va a decir. O sea, si yo fuera un hombre, te hablo de números y de cifras, pero yo te puedo hablar de las dos. Te hablo de números y de cifras y te cuento una historia de una comunidad para sensibilizar. Tú aprovechaste ese componente femenino como para sensibilizar a la gente y que la gente no solamente pensara que la solución que le vas a dar es una solución temporal, sino que realmente hiciste sentir a la gente que tú eras parte del problema y parte de la solución. Exactamente. ¿Ok? Como que entendí muy pronto, como listo, cuál es el lenguaje de los hombres, en qué idioma hablan, si esto es más, no sé, objetivo, ok, también lo puedo hacer, pero también tomo las herramientas que tengo para también contar como la misma historia desde otro punto de vista también. Ok, excelente. Wilson. Hay una sección que se dice preguntas incómodas. A nosotros nos gusta echarle salecita, picantito, limoncito. Sí, pero digamos que eso tiene un propósito. Y la pregunta es si en algún momento has sentido como flaquear y decir no voy más, adiós tierra grata, me dedico a otras cosas. Sí, ¿Te ha pasado? Sí, claro. ¿Y cómo ha sido ese momento de resiliencia y de reinventarte para que el proyecto no desaparezca? Claro. Sí, claro, esos momentos han pasado varias veces, ¿no? En estos 10 años. Y creo que lo que ha como sostenido que ese momento no pase, o sea, que esa toalla no se tire, es como regresar al propósito y el por qué se hace, ¿no? Porque han pasado, claro, muchas veces que, no sé, se puede imaginar que como es algo social, todas las familias son súper agradecidas, pero puede ser que no. O como todo el equipo sabe que trabaja por un propósito social, entonces todos hacen su trabajo súper bien, pero puede ser que no. O a mí lo que creo que lo que más me frustra, como entre todos los frentes que tengo que trabajar, es como todas las empresas con las que me reúno y muchas veces es como muy evidente que no les importa. Y varias veces, como entidades públicas, sobre todo me han dicho personas que representan algo público, es como, yo no sé de dónde queda, y allá la verdad es que eso igual no va a llegar porque como que... olvídate. Sí, exacto. Pues claro, es como, ok, bueno, no sé, o me frustro y digo, esto no va a funcionar porque esto no se debería funcionar con el Estado, o entonces esta empresa no lo va a hacer. Es como siempre que regresar al porqué. Y siempre, ok, o sea, si ya lo hemos hecho con casi nada, lo podemos seguir haciendo con un poquito más, o sea, como que sí se puede. Entonces, sí, obviamente, sí, eso. Pero fíjate que lo importante es que han tenido esos momentos, pero a la vez también, y tú has dicho algo muy importante, vuelvo al origen del propósito, que es lo que me alimenta, lo que me llena de energía, y me dice, sí, a pesar de las dificultades, debo continuar. Sí, y eso es lo muy importante, y ahí considero que es parte del éxito del proyecto. Sí. Total. El propósito nunca se olvidó, siempre está en el norte, siempre está enfocado enfocado. Exactamente, porque por lo general el emprendimiento social siempre termina como que yéndose por los laditos y pierden el norte y pierden el foco. Y yo creo que Tierra Grata hasta ahora sigue con su mismo propósito. Cierto. Jennifer, las empresas sacan eslogan, sacan pancartas, status quo, hacen campaña hasta con el tema de la innovación social. Yo hice, yo hago, yo aporté, pero cuando vamos a la realidad... Incluso eso en muchas organizaciones tienen su área de responsabilidad social. Exacto. Y ves tú que pasan la propaganda y pasan los carteles y pasa la publicidad en las redes, pero cuando tú vas a mirar la realidad, el impacto humano que Tierra Grata ha generado no se compara con el impacto que estas empresas. Entonces, yo quisiera hacerte una pregunta incómoda y es, de esas decisiones que tú has tomado en Tierra Grata, ¿hoy te arrepientes de alguna de esas decisiones? En términos de lo que hacen las demás en temas social, ¿no? Que muestran, quitan. ¿Tú alguna vez te has arrepentido de no hacer eso? ¿O qué otra decisión has tomado tú de la cual digas, ay, me arrepiento de haber hecho eso? No sé si arrepentirme, pero todavía me cuestiono cosas de claro, porque uno ve esos que tú dices que cuentan eso, y yo lo llamo como social washing, o sea, como que están haciendo, pero no están haciendo exactamente, y que parece que venden mucho humo. Entonces siempre me cuestiono mucho porque siento que podríamos explicar mucho mejor y mostrar mucho mejor lo que hacemos, y yo siempre le digo al equipo de comunicaciones como estamos mostrando la punta del iceberg, o sea, no estamos mostrando el iceberg. Entonces más que me cuestiono como que me arrepiento. Por ejemplo, nosotros podríamos darle duro al Estado y sacar notas de prensa y hacer tutelas y demandas de todos los... A mí me pueden escuchar los del Estado.
Las obras que encontramos de elefantes blancos del acueducto que ni bombea ni hace nada, por ejemplo, eso lo podríamos hacer. Y a veces me cuestiono cómo deberíamos estar hablando de esto. Y cuyos Eso. titulares dicen tantos millones de pesos Y ahí está todavía la familia y que tantas ni una gota personas de agua. afectadas y beneficiadas y Y es cero mentira. agua. O, por ejemplo, varias veces nos hemos encontrado que en la planeación de la alcaldía, por ejemplo, municipal, ya está que esas familias tienen Lo energía. ejecutaron. Eso tipo no tiene. Hicimos nosotros después que se las pusimos, por ejemplo. Claro, nosotros podríamos, para ganar titulares, para ganar prensa, o sea, para ganar hasta haters, para lo que sea, poder hablar de eso. Sí. Pero Sí, porque siempre hasta hemos eso, decidido- hasta eso, claro, hacer bulla de alguna forma. Sí, Yo exactamente. no me arrepiento, pero creo que sí nos cuestionamos. Y, por ejemplo, claro, porque nosotros siempre hemos decidido ser apolíticos, a pesar de que no, hacemos algo al Estado, pero nunca ni partidistas ni nada. Entonces, eso más me lo cuestiono, como deberíamos hacer esto, deberíamos hablar más de eso, pero siempre he tratado de ser más neutrales y verlo desde un punto de vista más crítico, o sea, decimos la realidad tal cual es, y por ejemplo también algo que hacen también grandes organizaciones que trabajan en temas sociales es ver los temas de la pobreza más como desde la lástima, un poco desde la miseria, por ejemplo, eso también ha sido algo que nosotros no hacemos así, siempre hemos tratado de retratar las personas con las que trabajamos como cómo se ven cuando ya pasa la transformación, o sea, que ya se ve el cambio. Exacto. Nosotros somos más de mostrar el cambio, la narrativa del cambio, que la narrativa de la pobreza. Lo previo cuando se encontraban que... Exactamente. Los mal llamados humildes. Exacto. Exacto. Entonces, claro, igual ahora lo que hacemos es, ok, sí, pero si la gente solo lo ve feliz como era antes, entonces, Correcto. claro, mostrar el antes y después, pero no quedarnos en como la, no sé, revictimización o cosas así. Me parece espectacular eso, Ajá, de la sí. forma, el contexto diferente que le dan a la problemática. Entonces, sí, no me arrepiento como de haber tomado esas decisiones, pero sí me lo cuestiono, uno dice, y mira todo eso, a ellos sí lo conocen porque hacen eso, y a nosotros no nos conocen tanto porque no lo hacemos, o podríamos estar haciendo. Entonces, todavía me lo cuestiono, pero igual nos mantenemos firmes en que esta es la forma en que nosotros lo queremos hacer. En algún momento puede ser que explotemos de esa forma tanto como explotan los que sí, no sé, lo hacen diferente de otra forma, más polémica, digamos. Okay. Jennifer, dentro de esa visión tuya ya como persona, parte de ese ikigai, de ese propósito, me gustaría que me dijeras si te imaginas mucho más Jennifer a nivel Colombia. Otra Jennifer, dice. Sí, otra Jennifer Ajá, sí, haciendo, sí, sí. Otra Jennifer, otra Tierra Grata. Que tú seas ese motor de inspiración. ¿Qué le dirías a esas mujeres también que hoy en día están, digamos, pensando en cuál es su propósito de vida? Sí, no, yo creo que ya hay muchas, pero también puede ser que sean como menos conocidas, menos visibles. Y por ejemplo, hay muchas mujeres que casi que están en esa misma situación de pobreza, como muy, muy pobreza, y desde ahí ayudan, o sea, porque, claro, yo podría decir que un poco, no pues desde el superprivilegio, pero un poco desde el privilegio mínimo he podido hacer lo que he hecho, ¿no? Al menos tener acceso a educación pública, lo que sea, becada, etcétera. Pero hay otras mujeres que no, y puede ser que sean menos visibles. Algo que sí he pensado mucho, bueno, dos cosas. Uno, como sí preparar un poco la transición del liderazgo de Tierra Grata, como más de la operación, etcétera, y estar más como en la parte estratégica. Y dos, siempre imagino como que en mi retiro ayudar justamente a mujeres que son las lideresas comunitarias, madres comunitarias, que también lo hacen, pero son menos visibles y tienen menos herramientas. O sea, seguramente ellas no saben, no conocen una convocatoria donde aplicar, porque seguro hay muchas, pero ellas no la conocen, o no saben cómo formular un proyecto, y tienen un proyecto genial. Entonces, sí me imagino como haciéndolo, y un poco ya también preparando como la transición. Que otras personas. Con esta parte. ¿Pero dónde se sale? Oye, de verdad, y nada más viene a mí, es que me huele el miedo. No soy como muy de perros. Aparte viene con ese sonido. Anda, yo pensé que le iban a encerrar. ¿Y ahora qué? ¿De dónde repito? ¿O ya lo dejas así? No, ahí está. Ahí. No, ahora se sale, van a entrar por la puerta y vuelve y se mete por acá. Por el baño te puede entrar. Sí. Sí, porque hay una... Abierto. Bueno. Bien, entonces, La mujer ya. sí, otra Jennifer. Jennifer, si tuvieras la capacidad de devolverte en el tiempo, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Yo creo que buscaría pronto una junta asesora.
porque éramos muy, muy chiquitos así. Creo que nos dimos mucho contra una misma pared por mucho tiempo, sin buscar tanta ayuda externa. O sea, sabíamos que no sabíamos, pero pensábamos que lo podíamos hacer solamente nosotros y que iba a ser rápido. Entonces creo que la curva de aprendizaje hubiera sido más rápida. Tenemos junta asesora desde hace unos 4 años y es, o sea, espectacular. Tenemos una persona que nos regala su tiempo. Entonces, ese es un tip muy importante Sí. para esas personas que están emprendiendo y que están en los 20 años. O tener mentores. Mentores, Sí, exacto. sí, Mentores sí. como speaker. De hecho, yo estuve viendo la junta directiva de Tierra Grata y me les quito el sombrero. O sea, no hay presa mala. Sí, sí, no. Y todos ellos, claro, lo hacen gratis, nos han conocido de otros procesos, quieren mucho lo que hacemos, nos conocen muy bien y cada tanto nos regalan su tiempo, nosotros le llevamos los problemas que tenemos y ellos nos ayudan. Entonces, como tener personas que no están en la operación, pero que nos conocen muy bien, que tienen pensamiento estratégico y que lo pueden ver desde afuera. Porque que uno ahí solo es muy difícil. Sí. Eso lo haría más rápido. Ok. A veces hacerle un zoom afuera Sí. nos da un respiro a los que estamos metidos dentro de la operación, que no estamos viendo todo el panorama completo. Sí, total. Yo hablo con ellos y es como, claro. O sea, es algo tan obvio que no lo había visto como, así tiene razón. Ya. Jennifer, para ir cerrando este episodio, que es gratamente, como es el eslogan de Tierra Grata, es grato que una mujer como tú, tan joven, haya logrado con su equipo de trabajo todo lo que se ha logrado en Colombia y en el poco tiempo que lleva Tierra Grata. Porque a veces hay instituciones que se demoran hasta mucho más años en lograr esto. ¿Qué consejo le das a esos muchachos que están en esta senda del emprendimiento social para que logren lo que tú has logrado con Tierra Grata? Bueno, yo les diría que es muy chévere que hayan escogido emprendimiento social porque hay muchos problemas sociales en el país, ¿no? A veces decimos, los emprendedores sociales decimos que Colombia es el paraíso para emprender socialmente, porque hay muchos problemas, ¿no? Claro. Hay muchos problemas sociales y que no desistan, porque creo que yo siempre digo, lo más fácil sería desistir, o sea, apague y vámonos, no existe más, se cierra la página web que no existe más. Pero también como en ese reto está también como la satisfacción de después de lograr algo que parecía imposible al principio, que después se puede lograr. Y algo también que les recomendaría, de pronto si están solos o si piensan que lo pueden hacer solos, es sí o sí hagan equipo, o sea, sí o sí cuéntele a alguien más la historia, cuéntele a un amigo, al papá, al novio, la novia, cuéntele la historia y hagan equipo, o sea, 2, 3 personas es mucho más fácil porque es más fácil de caer cuando uno está solo en su propia mente y dice, pues ya, esto no se puede, que tú le cuentes al otro, oye, y de pronto hoy tú no estás de buen ánimo, pero el otro sí, entonces se motivan juntos. Hay una lluvia de ideas. Exactamente, y como, oye, listo, sí, otra vez, pero entonces hacerlo solo es muy difícil, entonces sí o sí, hagan equipo. Y escuchen mucho a la comunidad y conózcanla mucho, vayan allá, yo hablo mucho como de ensuciarse las botas, claro, de ir allá, y no es lo mismo pensar en soluciones desde lejos de ese lugar que desde adentro de ese lugar, entonces eso, como acercarse mucho y hacer equipo, yo creo, hacer equipo y también algo que no se habla mucho en el emprendimiento social, en el emprendimiento en general, el tema de la salud mental, o sea, en el emprendimiento tradicional hay todo un tema de salud mental, pero entonces ahora súmale la capa de que tú estás viendo personas sufrir todo el tiempo y que estás intentando resolver ese problema. Entonces hay como una capa de dificultad emocional también que se suma y entonces prestarle atención, o sea, tener un choque psicológico que... Sí, claro, como vivir en esos dos mundos, a mí me pasaba mucho al inicio, o sea, cuando sumé, lo mío al principio era ir a la comunidad y resolver desde la comunidad, pero luego nos dimos cuenta, es que alguien más tiene que traer el recurso acá. Entonces cuando mi vida estaba entre estos dos mundos, comenzó a ser muy frustrante. Que claro, tú eres la comunidad, yo veo a ti y a ti no te importa. Yo lo veo a ti, tú estás casi que llorando y preguntándome que cuándo viene. ¿Cuándo llega? Y me dice que no se puede, que esa comunidad no existe. Y es como, entonces es como tener presente que eso puede pasar y tenerlo ahí, como a mí me llegó como un choque como, esto pasó, pero como que no lo tenía presente, pero tener presente que pueden haber muchos momentos de frustraciones y que bueno. Sí, digamos que ponerle corazón, ponerle alma, nos va a tocar fibras. Sí, de pronto ver esas necesidades, esas vulnerabilidades, quizás decir, no, yo no estoy preparado para esto y emocionalmente no estoy preparado. Un tema muy importante, ¿no? La salud mental. La salud mental, la resiliencia, muy importante. Que debemos tener presente. Sí. Jennifer, ¿qué te ha parecido Speaker? Me parece genial. Decía que estas conversaciones no se tienen mucho en la ciudad, ¿no? Y desde preguntas también que son
que son profundas, ¿no? O sea, no son preguntas como o superficiales, y son preguntas que tienen un fondo, que tienen un propósito. Entonces me gustó mucho. Y también, bueno, el propósito que ustedes tienen de poder hacer todo lo que hacen, llevar las experiencias y entender a las personas y a las empresas desde adentro, que es lo que también hace Tierra Rota, no solamente desde afuera. Eso me parece muy bonito, ahí nos conectamos. Creo que eso hace la diferencia real, ¿no? O sea, cuando que se nota que genuinamente les importa no solamente ir a vender un curso más, una metodología más, sino es algo que realmente es útil y que genera ventas. Entonces, muchos éxitos. No, gracias, Jennifer. Gracias a ti, Jennifer, por estar aquí hoy con nosotros en un episodio más donde hemos estado hablando de innovación, sostenibilidad, liderazgo y que no sea la última vez. Sí. Claro que sí. Esta historia. Bueno, mis speaker oyentes, espero que les haya gustado este capítulo, este episodio de eSpeaker el día de hoy, donde hablamos sobre innovación sostenible. Todos aquellos que estén en esta senda, los invitamos a que se pongan en contacto con Jennifer si quieren algún consejo, alguna sesión de coaching, algo que necesiten para poder seguir y no desistir en su emprendimiento. Nuevamente, muchas gracias por escucharnos y por vernos. Nos vemos en un próximo capítulo. Nos vemos. Chao, chao. Gracias. La mejor parte era el perro. We'll be right back.